vamos a hablar de la armadura de Dios y de cómo el Señor quiere que nosotros estemos protegidos, cómo Dios quiere que tú y yo estemos protegidos para reducir o evitar, ojo, los daños causados por el enemigo. Ya Él nos advierte de una guerra espiritual que nosotros estamos viviendo y quizás muchas de las situaciones que tú y yo estamos pasando en este momento son producto precisamente de esa guerra espiritual y que todas las situaciones difíciles o los daños que nos están causando es porque no tenemos puesta la armadura espiritual. Y para eso vamos a proyectar una diapositiva donde voy a explicar los 4 temas, cómo los vamos a distribuir para poder abarcar todo lo que es la armadura de Dios. Y vamos a verlo en esta diapositiva que la estamos proyectando en este momento. Nosotros podemos ver que el primer tema que vamos a tocar, que es el día de hoy, vamos a hablar un poco de lo que es la armadura y el cinturón de la verdad como tema número 1, ¿ya? Como tema número 2, vamos a hablar de lo que es la coraza de justicia y el calzado del evangelio de la paz. Como tema número 3, vamos a hablar de lo que es el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Y ya para terminar, en el tema número 4, vamos a hablar de la espada del espíritu y la oración también, que es sumamente importante. Y antes de comenzar, vamos a orar entonces para pedir la dirección del Espíritu Santo y podamos avanzar con el tema. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, aquí estamos juntos como hermanos, Señor, conectados aquí, pidiendo primeramente, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu para poder abrir tu palabra. Dios mío, tú has dejado tu santa y bendita palabra. Has dejado, Señor, instrucciones claras, responsabilidades de nosotros los cristianos para estar protegidos, Señor, contra las acechanzas del enemigo. Te pedimos que nos puedas dirigir y quédate con nosotros, Señor, y que esta programación y este tema sea de tu agrado. Te lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Entonces, hoy vamos a tocar el tema del cinturón de la verdad. ¿Y por qué Dios nos manda a colocarnos la armadura de Dios? ¿Por qué nosotros debemos ponernos incluso primero el cinturón? Porque es la primera pieza de la armadura de Dios que Dios nos dice, colóquense primero el cinturón de la verdad. Y en este caso, nosotros vamos a ver primero por qué el Señor dice que la armadura espiritual es necesaria para la guerra espiritual que nosotros estamos viviendo en este momento. Y vemos de que esta guerra, Él lo advierte en su palabra en Apocalipsis 12:7, y quiero que lo busquemos en nuestras Biblias para ver desde dónde se originó esta guerra y por qué nosotros tenemos que estar cubiertos con esta armadura. Fíjate lo que dice. Apocalipsis 12:7 dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Y esta batalla que comenzó en el cielo se traslada ahora a la tierra. Ya, y dice que el gran dragón, ese gran dragón que estaba luchando con Miguel y sus ángeles, fue arrojado del cielo. Esto lo encontramos en Apocalipsis 12:9. Presta atención, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y dice la palabra, fíjate que aquí dice, el cual se dedica, o sea, está dedicado ¿a qué? A engañar al mundo entero. Dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, obviamente nosotros vemos de que el enemigo fue arrojado, no se vino solo, él vino también con un grupo de ángeles que él logró también engañar en el cielo y ahora está operando en el mundo. Y de hecho Jesús lo dijo en su palabra en Juan 14:30, de que el mundo estaba gobernado por el mal. Vamos a leerlo, mira lo que dice. Ya no puedo hablarles de otras cosas porque está acercándose el diablo. Y dice la palabra al final, que manda en este mundo. Y, y me llama mucho la atención porque después continúa y dice, él no tiene poder para vencer. Muchas veces nosotros
cuando leemos esto, decimos ya el enemigo, sí, él está gobernando, está mandando en este mundo, pero él no tiene poder para vencer porque ya Cristo lo venció. Sí, él fue arrojado. En el momento en que este mundo fue creado por el Señor, que Dios le entrega el dominio del planeta a Adán y a Eva, obviamente ya ellos desobedecen porque Satanás los seduce, Satanás los hace que ellos caigan en pecado, ellos desobedecen al Señor y aquí dice la palabra y me llama mucho la atención y desde aquí es donde se originó todo, ojo, desde aquí es donde se originó todo. Y lo podemos ver, por ejemplo, en Romanos 5:18. Ya una vez que Adán desobedece, ya una vez que Eva y Adán, ellos cometen este pecado, fíjate lo que dice Romanos 5:18 de cómo nosotros fuimos trasladados por esa desobediencia al reino de las tinieblas y también fuimos condenados a muerte. Dice, y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, dice la palabra, ¿ya? Y continúa diciendo que Jesús contrarrestó esto que sucedió. Y lo dice así, fíjate lo que dice. Así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres para que tengan vida. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, a pesar de todo lo que sucedió en el cielo, a pesar de que el enemigo cayó aquí en la tierra, a pesar de toda la guerra espiritual que se está originando y que Adán, en el momento en que él desobedece, nos condenó a muertes, en el momento en que nosotros aceptamos a Jesús, inmediatamente ya él nos traslada al reino celestial. Y lo vamos a leer aquí en Efesios 2:5. Fíjate lo que dice. Dice, esto lo explica Pablo, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice la palabra, por gracia sois salvos. Dice el 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo, fíjate que aquí es donde viene la parte más importante, presta atención, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sí, Adán nos condenó a muerte. Sí, Adán nos trasladó al reino de las tinieblas. Pero cuando aceptamos a Jesús, ya nosotros tenemos que tener la confianza de que el Señor nos sienta con Él en los lugares celestiales y nos da una posición totalmente diferente. Ya no estamos condenados, ya no estamos caídos. Ahora somos salvos por medio de Cristo Jesús. Es maravilloso. De hecho, Colosenses capítulo 1, versículo 13, fíjate lo que dice. Aquí está más claro. Dice, Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces, nosotros tenemos que entender que a pesar de que el Dios nos advierte de que hay una batalla espiritual, hay una guerra, ya Jesús ganó. Ya Jesús nos dio la victoria. Esta batalla fue ganada por Cristo Jesús. Y aquí lo único que Dios te pide a ti y me pide a mí ahora como siervos de Jesús, como personas salvas, es que nos mantengamos en esa posición. No nos pide que enfrentemos al enemigo, no nos pide que batallemos en esta guerra, no te lo está pidiendo, no me lo pide a mí tampoco. Solamente mantente en la posición que ya yo te he dado. Una posición como hijo o hija de Dios, una posición que ya nosotros somos salvos, somos redimidos, somos perdonados, ya estamos libres de la condenación. Muchos de nosotros a veces pensamos que tenemos que hacer una guerra espiritual o que tenemos que aplicar otras cosas y en el momento en que nosotros caemos en eso, estamos contradiciendo lo que dice la palabra de que Él no nos pide que nosotros nos enfrentemos, sino que resistamos y que mantengamos nuestra posición. Porque ya Jesús ganó la batalla, ya la batalla está ganada. Fíjate lo que dice en Colosenses 2:15. Fíjate lo que dice. Dice, despojando a los principados y a las potestades
Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí hizo tres cosas Jesús. Los despojó, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Hay un triunfo, ¿ya? Pero ojo, sin embargo, Satanás sigue gobernando este mundo. Que nosotros estamos salvos, nosotros estamos ya redimidos, estamos perdonados, pero seguimos viviendo aquí como hijos de Dios, tanto tú como yo. Y Satanás conoce al hombre y él sabe cuáles son tus luchas y cuáles son mis luchas. Mira lo que dice la palabra en Primera de Juan 2:16, que es la forma como Satanás te ha analizado y me ha analizado a mí, y que lo que nos ofrece a través de este mundo que él gobierna. Son tres cosas aquí que él usa para seducirnos, para que nosotros nos caigamos o no nos mantengamos firmes en la posición que ya Cristo nos ha dado. Dice, pues el mundo solo ofrece, punto número uno, un intenso deseo por el placer físico, en este caso son los deseos de la carne. Como punto número dos, un deseo insaciable por todo lo que vemos, en este caso es el deseo de los ojos. Y como punto número tres, y el orgullo de nuestros logros y posesiones, que en este caso sería la vanagloria de la vida. Entonces, ya nosotros estamos salvos, pero si se nos presentan todas estas cantidades de tentaciones y nosotros caemos allí, nos movemos de la posición que ya Cristo nos ha dado, ¿ya? Porque lamentablemente, ojo, como hijos de Dios, nosotros seguimos viviendo en este mundo. Y en Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos hijos de Dios, ¿ven? Porque ya aceptamos a Jesús. Y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno, ¿ya? Y hay un grupo que son los que ya han aceptado a Jesús, pero también hay un grupo que todavía no lo ha aceptado. Y hay un grupo donde se mantienen con los ojos cegados. ¿Por qué? Porque el enemigo está gobernando el mundo y eso es lo que le está presentando. Y muchas de las cosas que te están pasando a ti es porque todo lo que el enemigo te ha quizás seducido, nosotros hemos caído, tanto tú como yo, una y otra vez en las acechanzas de él. Esto lo explica en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Fíjate lo que dice. Satanás, quien es el Dios de este mundo, dice la palabra, ha cegado la mente de los que no creen. Entonces, estamos hablando aquí de que los que aún no han aceptado a Jesús están ciegos porque ellos todavía no creen en la salvación de Cristo y en la posición que Cristo quiere darle a estas personas para que salgan del reino de las tinieblas y sean trasladados al reino celestial, ¿ya? Y en el momento en que nosotros nacemos de nuevo, en el momento en que tanto tú como yo somos ya de una vez comprados por la sangre, ya pasamos a ser parte o propiedad de Cristo Jesús, Él pone un cerco de protección alrededor de nosotros. Y el maligno no puede tocarnos. Ojo, el maligno ya no puede tocarnos en el momento en que aceptamos a Jesús. Esto lo explica Primera de Juan 5:18. Fíjate lo que dice. Sabemos que los hijos de Dios no pecan porque Jesucristo, el Hijo de Dios, los cuida. Y el diablo no puede hacerles daño. Es inmediato. En el momento en que tú y yo aceptamos a Jesús, el Señor nos pone un cerco de protección. Y el enemigo no puede tocarnos, ¿ya? A menos que Dios le dé permiso. A menos que Dios le dé permiso. Y ahí es donde tú y yo tenemos que revisarnos por qué el enemigo te está atacando, por qué el enemigo me está atacando y por qué estamos en esta situación. Y nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Job, que ya lo habíamos estudiado, donde Satanás pidió permiso para tocarlo. Fue un caso particular, ojo. Luego vemos el caso de Pablo, donde él pidió también permiso para zarandearlo en algún momento. Pero también dice la palabra que Dios permitió un mensajero
de Satanás, que era ese aguijón en la carne en Pablo para que él no se exaltara. Incluso nosotros podemos ver de que el enemigo o Dios puede incluso usar al enemigo para sus propósitos. Puede usarlo como un instrumento para sus propósitos. En este caso lo vimos en estos tres casos particulares, ¿ya? Ahora, si tú y yo en este momento seguimos en pecado, si tú y yo todavía estamos en una condición de desobediencia a la palabra de Dios, estamos bajo engaño del enemigo, Dios puede permitir en algún momento que el enemigo nos toque con límite para disciplinarte y para que nosotros podamos abandonar cualquier pecado que nosotros estemos cayendo, porque le hemos abierto la puerta nosotros mismos al enemigo. Ojo. Porque si él pone el cerco de protección, pero yo sigo pecando, yo le digo al enemigo, pasa y sigue haciendo conmigo porque yo quiero estar allí en el terreno del enemigo, ¿ya? Y nosotros tenemos que entender de que Dios está comprometido en fortalecer nuestra fe y en protegernos, ¿ya? Fíjate lo que dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Es clave. Fíjate. Pero el Señor Jesucristo les dará una firme confianza, dice la palabra, y los protegerá del mal, porque Él siempre cumple lo que dice. La obra de Jesús fue completa. La responsabilidad de Dios en medio de todo el desastre que hubo en el cielo y de toda esa lucha de la protección de Dios fue completa para nosotros. Él está comprometido en protegernos. Ya esa parte está lista. Hay una parte que fue lo que hizo Dios en la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús para que nosotros podamos ser salvos y salir de ese reino de las tinieblas y ser trasladados al reino celestial, al reino de Cristo Jesús. Pero hay una responsabilidad tanto tuya como mía en este momento, porque hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y es la que explica el libro de Efesios, capítulo 6, y en el versículo 10, fíjate lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, y dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí hay, en esta guerra espiritual, en este mundo que tú y yo estamos viviendo, luchas que quizás tú estás pasando, hay tres errores fundamentales que nosotros podemos cometer en esta guerra espiritual. El error número uno es que nosotros pretendamos resistir al enemigo sin armas, desarmados completamente. El error número dos es que nosotros nos metamos en el terreno del enemigo. Y el error número tres es vivir sin la protección que Dios nos ha dispuesto ya a través de su armadura. Y es por eso que en Efesios 6, versículo 11, dice lo siguiente: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir las acechanzas del diablo. Entonces, aquí el Señor nos manda, ni siquiera es una opción, nos manda a que nosotros nos coloquemos la armadura de vestirnos de Jesús, vestirnos de Él, de su protección divina, ¿ya? Fíjate lo que dice en Romanos 13:14, que la armadura de Dios es vestirnos de Jesús. Más bien, dice la palabra, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Y aquí es interesante que nosotros entendamos que la armadura de Dios no es una pieza que debemos colocar. Muchos de nosotros no entendemos la importancia de colocarnos todas las piezas de la armadura de Dios, porque Él dice toda la armadura y tenemos que colocárnoslas diariamente, tanto tú como yo. A veces nosotros pensamos que esto es una vez a la semana y ya listo, quedamos con la armadura puesta. No, es diario, es constante, ¿ya?
Y también es importante que nos coloquemos la armadura antes de ir a esa batalla o a esa guerra espiritual, que en este caso es donde nosotros nos tenemos que enfrentar cada una de las circunstancias que nosotros nos tenemos que enfrentar, ¿ya? Luego, Dios nos advierte de que la batalla no es con seres humanos. Ojo, esto lo explica ahí, seguimos en la lectura en Efesios 6:12. Fíjate lo que dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas veces nosotros pensamos que estamos discutiendo con personas, y sí, son personas, pero son personas que están en la carne, son personas que quizás no están en el espíritu, son personas que se han dejado guiar por muchos pecados y ellos en medio también de sus propias luchas nos pueden hacer a nosotros pecar, caer o decirnos cosas que nos hieran. Entonces, nosotros jamás, nunca vamos a ganar una batalla espiritual peleando en la carne, porque para eso el Señor nos ha dejado armas espirituales, ¿ya? Y dice 2 Corintios 10:4, aquí está, es donde el Señor dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿ya? Entonces, esta batalla es de Dios. Esta batalla no es de nosotros. A veces nosotros pensamos, no, yo tengo una batalla, tengo una guerra. Esta batalla es del Señor, no es tu batalla, no es mi batalla. De hecho, lo explica en Josué 23:10. Fíjate lo que dice. Uno solo de ustedes puede hacer huir a 1000 enemigos, porque tal como lo prometió, y dice al final, este versículo es clave, nuestro Dios pelea por ustedes. Nuestro Dios pelea por ustedes. Él es el que nos libra del maligno. Y me llamó mucho la atención también nuestro Señor Jesucristo cuando hizo la oración del Padre Nuestro. Él al final dice, esa es la oración de guerra espiritual, yo creo que es la más corta que yo he visto. Dice, y líbranos del mal, amén. Y líbranos del mal, amén. Es decir, el Señor es quien nos libra a nosotros, a ti y a mí del mal. Él es el que pelea tus batallas, Él es el que lucha por ti y por mí. Pero nosotros tenemos que estar a cuentas por el Señor. Nosotros no podemos abrirle puertas al enemigo, ¿ya? Él no nos manda a pelear. Ojo, Él nos manda a resistir, resistir. Mira lo que dice Primera de Pedro 5:8-9. Es clave también. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice el 9, al cual, y fíjate que aquí dice la palabra, resistir, firmes en la fe, no dice enfréntalo, búscalo, hazle guerra, no, dice resístelo firme en la fe, ¿ya? Esta parte es importante. Y luego lo repite Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios, y aquí lo repite, resiste al diablo para que huya de ti, resístelo, ¿ya? Esta parte es importante también, porque nuestra actitud en esta batalla espiritual es defensiva, no es ofensiva. Es una actitud de que nosotros entendemos de que Dios es el que está peleando por nosotros y que nosotros tenemos que mantenernos en la posición simplemente que Él nos ha dado, mantener esa posición, ¿ya? Luego, nosotros vamos a ver que en Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ya va que se me movieron aquí, ya. Entonces, la primera pieza, ojo, que es la que vamos a ver el día de hoy rapidito, que es el cinturón de la verdad,
que el Señor nos manda a colocarnos es esa, el cinturón, y aparece en Efesios 6:14. Fíjate lo que dice. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con el cinturón de la verdad. Esa es la primera pieza de la armadura. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros nos coloquemos el cinturón de la verdad? Él después sigue describiendo las demás piezas de la armadura, pero la primera que él nos manda para que nosotros nos coloquemos es el cinturón de la verdad. Luego le sigue la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu y la oración. Y yo quiero aquí que vean en la diapositiva que voy a proyectar ahora el cinturón. Era más o menos en esta forma. Ahí vamos a ver si se está proyectando, ¿ya? Aquí lo podemos ver. El cinturón de la verdad, ahí se colocaba la espada, ¿ya? Ahí es donde nosotros podemos ver de que esto también funciona. Estuve investigando y esto me llamó mucho la atención. Yo decía, bueno, pero este cinturón, ¿por qué ellos se lo colocaban de primero? Resulta que el cinturón era más o menos como de 10 centímetros, era como de cuero y de tela, y ellos, los soldados romanos utilizaban como unas túnicas largas, ellos remangaban esas túnicas porque ellos no podían correr, era como una bata. Entonces, imagínense ustedes un soldado romano en una guerra corriendo con una bata, o sea, imposible. Ellos tenían que agarrar esas túnicas, remangárselas y colocárselas prácticamente en el cinturón para ellos poder tener más movilidad, subir, bajar, enfrentarse con los demás soldados y pudiesen tener como una mayor movilidad. Este cinturón era el que sujetaba prácticamente toda la armadura. Si esto quedaba flojo, era mortal para ellos. Por eso es que es importante. Ahora, aquí me llama mucho la atención porque yo digo, ¿por qué el cinturón de la verdad? Y aquí nos habla de que la verdad es lo que sustenta toda la armadura. La verdad es la palabra de Dios. Jesús es la verdad. Entonces, si nosotros no conocemos la verdad, si nosotros estamos bajo engaño, por mucho que tengamos puestas las demás piezas de la armadura, tristemente todo lo demás se cae, porque no hay un sustento sobre lo que es la palabra, sobre lo que es Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vemos también que Él nos manda a permanecer firmes, firmes en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y dice, para que no volvamos a qué, a ser presos en el yugo de la esclavitud. Esto lo dice Gálatas 5:1, ¿ya? Y a retener lo que nosotros hemos aprendido, todas las enseñanzas de Jesús. Entonces, cuando él dice que nos ciñamos los lomos con el cinturón de la verdad, yo estuve investigando y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Yo decía, bueno, pero ¿qué es ceñir los lomos? Y es que nosotros debemos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento con la verdad, con la palabra de Dios. ¿Ya? Nosotros debemos conocerla, practicarla. ¿Ya? En el caso de que nosotros no entendamos lo que es la palabra de Dios, lo que es Cristo, lo que significamos nosotros para Jesús, tristemente nosotros vamos a ser soldados derrotados. Entonces, no vamos a estar protegidos con lo que Dios quiere. Entonces, la verdad es una forma donde nosotros somos coherentes con lo que decimos ser y con lo que hacemos también, ser congruente, ¿ya? Tengo que avanzar un poquito más rápido porque me quedan pocos minutos aquí, pero vamos a ir viendo aquí. La verdad es Jesús, fíjate. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aquí vemos de que Jesús es la verdad. Luego vemos de que la palabra es verdad. Esto lo dice Juan 17:17. ¿Ya? La verdad nos libera. Ojo, en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Ya? Esta parte también es importante. Debemos conocerla, debemos convencernos de ella y también vivir conforme a la verdad. De hecho, Jesucristo vivió una vida completa e íntegra con la verdad que fue la palabra de Dios. Y la mentira
es lo contrario, porque es prácticamente afirmaciones que realizamos las personas cuando estamos ocultando verdades en forma total o en forma parcial. Cuando nosotros vivimos en la mentira, nosotros ya, por mucho que hagamos las demás cosas, todo eso, esas piezas de la armadura de Dios caen inmediatamente. De hecho, el padre de la mentira es Satanás, como lo dice Juan 8:44, que nosotros, si nosotros practicamos la mentira o andamos en mentira, nosotros dice la palabra que somos de nuestro padre el enemigo, o sea, Satanás, ¿ya? Muchos de nosotros quizás hemos dicho mentiras blancas, mentiras piadosas, mentiras malintencionadas para autoengañar, rumores, exageraciones también, cosas que quizás estamos haciendo o que estamos inventando, y esto no hace que nosotros podamos tener todas las piezas de la armadura, lo que resta pues de la armadura de Dios en buen estado. Y por eso es que el enemigo nos está continuamente atacando. Cuando nosotros mentimos, nosotros perdemos autoridad en el mundo espiritual, ya no tenemos como que moral para absolutamente nada. Y después vamos a ver, hay unas motivaciones para mentir, esta parte es importante. Muchas veces nosotros mentimos por miedo a perder algo, por ser descubiertos, por necesidades de pertenecer, necesidad de aprobación, mentir o cubrir una mentira con otra mentira, manipular a las personas por beneficios, para evitar un conflicto, para halagar a otra persona, para ganar tiempo, por venganza. Y el enemigo se agarra de allí para que nosotros caigamos y seamos destruidos. Y muchas de las cosas que quizás tú y yo estamos viviendo es por la mentira, porque no vivimos conforme a la verdad, porque no somos sinceros, no somos honestos, no somos íntegros. Entonces tenemos un corazón dividido, ¿ya? Y bueno, ya con esto, hermanos, es importante que nosotros renovemos nuestra mente, nuestro entendimiento, lo que somos, la esencia, poco a poco, con la palabra de Dios, con la verdad. Entender quién es Jesús, quiénes somos nosotros también, quién es Dios, memorizar su palabra, no solamente escucharla, no solamente entenderla, sino también vivir conforme a ello, ¿ya? Ponernos ese cinturón de la verdad es conocer su palabra, y vivir conforme a ella, ser coherentes, congruentes. Si tú o yo quizás en este momento estamos viviendo mentiras en nuestra vida y no estamos viviendo conforme a la palabra, no estamos obedeciendo conforme a la palabra, es un llamado que Dios nos hace a que nosotros podamos caminar en integridad para que saquemos todo engaño de nuestras vidas y el enemigo no nos ataque, el enemigo no nos destruya. ¿Ya? Y Amén. ir cerrando poco a poco las puertas del enemigo.